Pida perdón a Dios, pida perdón a las personas. Si alguien ha hablado esas palabras de maldición para usted, usted tiene que dar perdón. Aun si la persona que te ofendió no te pidió perdón. Entonces la persona dice, ¿por qué voy a perdonar si no vino a pedirme perdón? ¿Sabe? El perdonar no tiene requisito de que la gente venga a pedirte perdón. Si viene a pedirte perdón es una cuestión de esa persona, pero tu cuestión con Dios es perdonar. Esa es la receta para sacar la amargura. Perdonar, aunque no vengan a pedirte perdón. Si usted no está dispuesto a perdonar a alguien porque esa persona no se arrepintió de lo que le hizo y no vino a pedirle perdón, usted está dejando crecer el árbol de la amargura en su corazón. Entonces, siempre va a hablar maldición sobre esa persona. Jesucristo nos enseñó y dijo que no devolvamos maldición con maldición, sino que devolvamos maldición con bendición. Dijo que bendigamos y oremos por nuestros enemigos y que los amemos a nuestros enemigos. La única forma de hacer eso es si usted tiene la capacidad de perdonar instantáneamente. Porque si usted no tiene la capacidad, si usted no ha desarrollado la capacidad de perdonar a la gente que la ofende, ¿qué es lo que va a hacer? Va a meter las cosas en su corazón y va a devolver con maldición, porque va a responder por la herida. ¿Sabe? Las personas no entienden porque no saben cómo lidiar con la ofensa. Entonces, ¿qué es lo que hacen con la ofensa? Viene la ofensa, los dardos de fuego del enemigo que habla Efesios, y la gente los magnifica y se convierte en vez de dardo en un misil y se lo mete al corazón y comienza a tener una autocompasión. Soy una persona que ha sido lastimada, pobre de mí, mártir. Me lastimaron, me lastimó mi padre, mi madre, mi marido, mi profesor. Bueno, ya tenés 40 años, 50 años, 30 años y seguís con eso, porque no has perdonado. Te lo metiste dentro de tu corazón y no has sabido entregar esa ofensa a nuestro Señor. Debemos aprender a entregar esa ofensa a nuestro Señor para ser sanos y que eso no venga a nosotros. No tenemos por qué asumir la responsabilidad de Jesucristo. Él murió en la cruz por esa ofensa que ha recibido, pero nosotros le quitamos el trabajo a Él y nos quedamos con la ofensa. Entonces nosotros devolvemos maldición a esas personas. ¿Sabe? Mateo 3:2 habla Juan el Bautista sobre Jesucristo acercándose. El reino de Dios se ha acercado, es Cristo viniendo en su primera venida. Mateo 3:2, y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, es Cristo, ya está ahí, ya llegó. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aunque sea de estas piedras. ¿Sabe qué nos está diciendo? Que muchas veces nosotros decimos que somos hijos de Dios porque venimos a la iglesia los domingos. Eso es lo que dice: somos hijos de Abraham. Yo voy a la iglesia los domingos, soy cristiano, pero tus actos no son de cristianos allá afuera. Pasás el umbral del templo y ya no sos cristiano. Dice la palabra en el versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es el hacha en este caso que estamos hablando? El perdón es el hacha que va a desarraigar tu árbol de amargura.
solo el perdón. Porque la falta de perdón no da, como dice aquí la palabra, buen fruto. El perdón da buen fruto. La falta de perdón da rencor, da odio, y eso no es buen fruto. El hacha puesta es el perdón, y el perdón va a dar fruto. La falta de perdón va a dar más fruto, porque genera semilla, y esa semilla más semilla, y cuando la gente menos lo piensa, tiene un árbol, un bosque de amargura en su corazón. El perdón es la única herramienta que puede tirar abajo los árboles de amargura. La ofensa es el perdón. Pero cuando no respondemos la pregunta correcta, ¿quién soy yo? Aquí adentro, y dejamos que Dios conteste esa pregunta, y el Señor te diga, y vos lo sientas, eres mi hijo, sos mi hija, y te amo, sos valioso, sos alguien especial. Cuando no contestas esa, cuando no escuchas esa respuesta de Dios, resulta que no podés cortar el árbol de amargura, no puede haber perdón, hay rencor en el corazón. Entonces hay que cortar esos árboles para poder hablar palabras correctas, para poder hablar en bendición, para poder dar vida con tus palabras y no muerte. Debemos entender que nuestras palabras duran en el tiempo. Tienen poder para ayudar, tienen poder para sanar, tienen poder para motivar, tienen poder para restaurar. Eso es vida. Tus palabras pueden dar todas esas cosas, pueden dar vida. Las palabras no se evaporan. Cuando son dichas de corazón, marcan algo en la vida de las personas. Y esa marca puede ser vida o puede ser muerte. Muchas veces nosotros usamos palabras para decir, hermano, estoy orando por ti. ¿Sabe? Cuando diga estoy orando por ti, signifique eso. Como Pablo le dijo a Timoteo, doy gracias a Dios porque me acuerdo de ti en tus oraciones. La palabra me acuerdo de ti en mis oraciones significa he elevado a Dios un monumento, como una lápida. ¿Sabe? ¿Por qué colocamos lápidas en los cementerios? Para recordar a la persona como un monumento. ¿Por qué la historia hace que elevemos monumentos a héroes? Para recordar ese momento de la historia y no olvidarlo. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo, he elevado un monumento a Dios, un memorial a Dios en mis oraciones por ti. Timoteo estaba pasando momentos duros en ese momento. Entonces Pablo le dijo, yo me encargué de esto por ti y se lo he colocado a Dios. Esa es la palabra que usa en el griego, nema. Y eso es lo que significa. ¿Sabe? Nuestras oraciones, como las de Pablo, cuando las hacemos así, no se disipan cuando hablamos cosas a Dios. Por eso es que siempre decimos, ora por tu esposa, ora por tu esposo, ora por tus hijos, permanece en ello. ¿Sabe? Aquí hay gente que los abuelos oraron por ellos y después de que murieron los abuelos, este nieto conoce al Señor. ¿Por qué? Porque hubo un nema de ese abuelo, de ese padre, de esa madre o de ese hijo que después de un tiempo apareció el papá. Después de años aparece el papá con la decisión en su corazón de recibir al Señor. Dios honra ese tipo de oraciones cuando lo hacemos del corazón. A través de las palabras, Dios nos quiere dar ese lenguaje puro. Dios dio un solo lenguaje a la raza humana. Así habla en Génesis. La raza humana la pervirtió con el pecado, pero un solo lenguaje que tenía poder. ¿Sabe? Dios dice en Génesis 11, cuando estaban construyendo la torre de Babel, dice, estos tienen un mismo hablar y un mismo pensamiento y van a hacer lo que han dicho que van a hacer. ¿Sabe? La torre esa que va hasta el cielo no es algo literal en este caso. Era un desafío a Dios. Vamos a ser más que Dios. Ese fue el desafío de Satanás.
voy a ser más que Dios. Y ellos usaron su lengua corrompida por el pecado y el hablar para hacer eso. Y Dios dijo, van a hacer, porque las palabras tienen poder. Y cuando nos congregamos y hablamos lo mismo, hay poder. Hay poder en el mal, como en Génesis 11. Cuando nos congregamos y hablamos todo un mismo sentir y una misma palabra en el nombre de Jesús, hay poder de Dios. Hay poder para el bien. Dios quiere que tengamos ese mismo idioma. Y eso es lo que habla la palabra en Sofonías 3:9. Sofonías 3:9. Dice así la palabra del Señor, es una profecía sobre Jesús. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Todos hablando el mismo sentir. Después de Jesucristo, el Espíritu Santo llegó y los cristianos comenzaron a hablar en lengua. Ese es el lenguaje celestial. El hablar en lengua es un lenguaje puro, es un lenguaje angelical. La gente, Dios quiere que nosotros tengamos este lenguaje puro, único, y la habilidad que implica el tenerlo puro. Pero con una naturaleza pecaminosa no podíamos tenerlo, solo en Cristo podemos tenerlo. Por eso es que si usted se lo pide, ese don de lengua, el Espíritu se lo va a dar. Es un lenguaje puro, angelical, que Dios quiere que cada uno lo tenga. Marcos 16:17 dice, el que cree en mí será salvo, y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, sanarán enfermos, etcétera, etcétera. El Señor nos dice, Jesucristo, es el nuevo lenguaje celestial único que quiere el Señor que tengamos. Pero otra vez, no podemos ser enviados si no purificamos nuestro hablar, si no corregimos nuestro hablar, si no tomamos la decisión de ser corregidos por el Señor. Debemos tomar nosotros la decisión para ser corregidos por el Señor. El hablar está también en las alabanzas. La palabra dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Sabe? No podemos alabar al Señor y querer purificarnos cuando entramos al templo, cantar al Señor y después salimos y seguimos viviendo nuestra vida como antes. Eso no llega a Dios. El pastor Charles ministra a todos sus salmistas para que sean puros de corazón, porque así debe hacer la alabanza, pureza de corazón. Cuando no hay pureza de corazón, la alabanza no puede fluir. Eso es la alabanza corporativa, la adoración y oración son conceptos bíblicos y lo hacemos hablando salmos, cantando salmos. Salmos 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel, de mi pueblo. A través del hablar abrimos puertas, siempre abrimos puertas. O abre puertas de Dios o abre puertas al enemigo. Pero siempre abres puertas, no es opcional abrir puertas. Siempre estamos abriendo puertas. Entonces la decisión está, ¿a quién vas a abrir puertas? ¿Al Señor o al enemigo? ¿Cuándo abrís puertas al enemigo? A través de la queja, el lamento. El lamento te lleva a la autocompasión, pobre de mí, todo el mundo me lastima, nadie me quiere, no va a funcionar mi matrimonio, no va a funcionar, mi esposo no va a cambiar, mi esposa no va a cambiar, mi padre no va a cambiar, mi trabajo está mal. Ser quejoso
lleva a la autocompasión. Y la autocompasión no es de Dios, es egoísmo. A través de martirizarse, la gente busca la atención de las personas. Es una forma de egoísmo, porque todo está centrado en mí. Y hago que la gente tenga pena de mí. Y por eso tome la atención en mí. Egoísmo. La palabra dice bien claro que los adoradores sinceros captan la atención del Señor. Pero nunca vas a encontrar en la Biblia de que la queja y el lamento te va a traer a la presencia del Señor. Debemos aprender a hablar vida, no muerte. Como dice Proverbios 18, 20 al 21. Cuando abrimos puertas de alabanza para que Dios camine en esa alabanza, usted abre puertas para Dios. Si abre puertas de alabanza, Dios aparece en su vida. Si hable cosas contrarias a la palabra del Señor, el diablo entra en escena. ¿Sabe? Si usted conoció a una persona que es satisfecha, verdaderamente sabrá que esa persona ha hablado las cosas correctas. Esa persona está consistentemente hablando las palabras de vida que dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos esas cosas en común y entramos en acuerdo con Dios, viene ese poder. Viene ese poder de Dios. Por otro lado, si tus palabras concuerdan con el enemigo que quiere matar, robar y destruir tu vida, y tú hablas esas cosas, el enemigo va a aparecer en escena en tu propia vida. A él le encanta escuchar esas cosas. Mi matrimonio no funciona, mi marido no me quiere, mi mujer no me quiere, mis hijos son un desastre, mi jefe no sirve para nada, mi trabajo es así, mi trabajo es un desastre. La gente está maldiciendo su vida. Nosotros debemos en el Señor aprender a hablar y a saber cómo transmitir vida a otros, hablando en alabanza a los otros. Hay un versículo que me encanta, Efesios 5, 18 y 19. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, eso al cantar en lengua, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, si vos le alabás al Señor aquí y al salir en tu casa o en tu trabajo maldecís a tu hermano, a tu jefe, a tu compañero de trabajo, ¿qué va a pasar en tu vida? ¿Está Dios en tu vida? No está. ¿Sos lleno del Espíritu? No sos lleno del Espíritu. Porque si no podés amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo podés amar a Dios aunque no al quien no ves? Eso dice la palabra en Juan. ¿Cómo es eso? La demostración del amor a Dios se demuestra en la práctica a través del amor al prójimo. Y principalmente cuando estamos en nuestra familia. ¿Sabe? Ahí se demuestra verdaderamente qué pasa en tu relación con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Cuando hay halagos, hay vida. Cuando hay halagos sinceros, alabanza sincera, energiza a la persona, trae vida. ¿Sabe? Muchas veces, cuando decimos lo que decimos, demostramos y somos hechos a imagen de Dios a través de dar vida, de crear valor en la persona. La gente a nuestro alrededor, por una característica de Dios, necesita ser amada, ser valorada, y está dada a recibir bendición. La gente quiere recibir bendición. Y cuando la gente recibe bendición,
está dispuesta a acceder a tu pedido. Si una esposa quiere que su marido haga algo, cuando María Cristina quiere que yo le ayude en el jardín, no me gusta hacer el jardín. Pero cuando ella quiere que yo la ayude a levantar las macetas, viene con unas lindas palabras. Y a veces quisiera mirar tele, pero sus hermosas palabras me hacen cambiar de actitud. Pero si viene con una actitud quejosa, criticona, que hace mirando tele, que son flojos, ¿me va a levantar para que le ayude a mover las macetas? Con seguridad que no. ¿Sabe? Las palabras buenas tienen su recompensa, porque Dios nos ha creado para eso. Nos ha creado de esa forma, somos imagen y semejanza de Dios. Cuando un esposo quiere algo de su esposa y comunica a su esposa su valor, entonces esa esposa se va a acercar a él porque se siente amada y no se va a quebrar la comunicación. Cuando usted lee, he encontrado en el Proverbios 31, en la mujer virtuosa, 24 virtudes de la mujer, por lo menos esa conté yo. Una de ellas, en Proverbios 31, 23, dice que su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ese hombre es famoso, ese hombre es importante, ese hombre es reconocido. ¿Sabe por qué? Por la mujer que tiene. Ese hombre es admirado por la mujer que tiene. El sentarse en las puertas de la ciudad con los ancianos, solamente se sentaban los hombres respetables. Era como un cabildo de hombres respetables, de hombres idóneos. Alguna vez en este país se creó los notables para dirigir la Corte Nacional Electoral. Ahora no son tan notables, pero en esa época se eligieron gente notable. Y era gente sin tacha, íntegro. En las puertas de la ciudad en esa época se reunían los notables, los que eran reconocidos como grandes hombres. Y este hombre era un gran hombre por causa de la mujer que tenía. En ese mismo Proverbio 31 dice que ella le desea el bien y no el mal todos los días de su vida. Ahora yo me pregunto si una mujer le desea el bien a su esposo cuando comienza a criticarlo, que es un panada, que no hace nada, que mejor es el marido de la fulanita, que mejor es el marido de mi prima, que mejor es este, pues es mejor hombre que vos. Me pregunto si eso lo está bendiciendo, si eso lo está exaltando. Con seguridad de que no. Cuando hablamos con nuestros hijos, el idioma de alabanza a sus hijos obrará maravillas en sus vidas. Hay que buscar esas oportunidades sinceras de alabanza. Cuando usted le habla alabanza a sus hijos, Dios viene a escena en el corazón de sus hijos. Gary Chapman, en su libro Los 5 lenguajes del amor, habla de esto con respecto a un padre, a una madre hablando a sus hijos. Dice: esas palabras son como lluvia suave y tibia cayendo sobre el alma. Aunque esas palabras son dichas rápidamente, no son olvidadas pronto. Un niño cosecha los beneficios de por vida de esas palabras que un padre, una madre les dice.